Una vez conocidos los inicios del santuario, prosigamos el relato donde nos habíamos quedado. Era el año 1074 y el obispo Diego Peláez estudiaba el ambicioso proyecto de los maestros franceses para la construcción de la nueva basílica. El plan del maestro Bernardo y del obispo Peláez no solo afectaba a la estructura del antiguo templo, implicaba la anexión de parte de los edificios colindantes. Como sucedía en Conques y en las demás iglesias románicas de peregrinación, la nueva basílica tendría que ser capaz de compaginar la acogida de grandes multitudes con la celebración de los oficios religiosos. Había que derribar, por tanto, la antigua catedral y construir una nueva que tuviese una planta de cruz latina con 3 naves y un amplio deambulatorio semicircular con capillas alrededor de la cripta, para que los fieles pudiesen acercarse a las reliquias del apóstol sin interrumpir la liturgia. Por desgracia para el obispo Peláez y los maestros Bernardo y Roberto, sus deseos se vieron truncados a los 13 años de comenzar las obras. Durante estos años, solo tuvieron tiempo de construir las 3 capillas centrales de la girola, la del Salvador, la de San Pedro y la de San Juan, así como los muros que las unían. En el muro derecho de la capilla del Salvador observamos una inscripción que está incompleta. Si añadimos los caracteres que faltan, podemos leer: Anno milenos septuagenaquinto fundata Jacobi. Esta leyenda nos desvela que en el año 1075 se colocaron los cimientos de la catedral. Diego Peláez tuvo un papel relevante como obispo de Iria Flavia. Además de emprender el gran proyecto de la catedral, sustituyó la tradicional liturgia mozárabe por la romana. Pero su afán por defender los bienes de la Iglesia le fue creando enemigos. Acusado de alta traición por colaborar presuntamente con normandos e ingleses, fue prendido en 1088 por orden del rey y destituido como obispo de Compostela. Por suerte, hay veces que la historia corrige los errores de los hombres y nos regala personajes excepcionales, y no hay duda de que eso fue lo que aconteció en aquel tiempo. Tenía la sensación de que todo había pasado muy rápido. Habían pasado 20 años desde que Diego Gelmírez viajase a Roma para ser nombrado obispo. La sede llevaba 4 años vacante después de su traslado de Iria Flavia a Compostela en 1095 por el Papa Urbano II. Mientras admiraba la Basílica de Conques, pensaba en su afán de convertir Santiago en el segundo gran centro de la cristiandad después de Roma. Para lograrlo, necesitaba emular de alguna manera las cualidades de la Santa Sede. La Basílica de Santiago debía de estar a la altura, y este viaje le estaba permitiendo conocer el arte monumental que se estaba realizando en Europa. A su regreso, analizaría con los maestros constructores toda esta información para emplearla en los nuevos diseños. En el año 1101, y ya en Santiago, tras ser nombrado obispo por el Papa Pascual II, Diego Gelmírez se aprestó a poner en marcha sus proyectos. El primero debía ser la conclusión de la catedral. Para entonces, los artesanos y obreros dirigidos por el maestro Esteban acababan de terminar la cabecera de la iglesia, rematando la girola con las 2 capillas que faltaban y el triforio absidial, y habían levantado parte del crucero, construyendo y decorando sus 4 capillas.
El obispo Gelmírez tuvo la oportunidad de conocer los principales talleres creadores del arte románico, como Toulouse, Conques y Cluny. Era evidente que si quería conseguir que la Iglesia de Santiago llegara a ser esa gran sede apostólica, debía de estar a la vanguardia del arte. Para ello, patrocinó continuos intercambios entre los obradores compostelanos y los más avanzados de la época. El Camino de Santiago se había convertido definitivamente en un torrente de intercambio cultural y artístico entre Galicia y el resto de Europa. Enseguida llegó el fruto de este internacionalismo cultural. A cada lado del gigantesco crucero se levantaron dos monumentales fachadas esculpidas donde se situaron dos de las tres principales puertas de la basílica. Al norte, la puerta francígena, por donde entraban los peregrinos finalizando el camino francés, y al sur, la puerta de Platerías, elevada sobre el atrio de acceso del Palacio Episcopal. El primer pórtico, ensalzado por su gran belleza en el Códice Calixtino, fue destruido hacia 1757, siendo sustituido por la actual Puerta de la Azabachería. Algunas de sus piezas aún se conservan en el Museo Catedral. La fachada de la Puerta de Platerías ha perdurado hasta nuestros días, pero su aspecto empezó a sufrir modificaciones desde los primeros años, ya que en tiempos del obispo Gelmírez fue objeto de un incendio. A los relieves originales se fueron añadiendo distintas piezas procedentes tanto de la puerta francígena original como de otras obras posteriores.